Y en el día de hoy, pues, vamos a comentar diversas cosas de la actualidad en esta materia, sobre todo porque es una actividad esencial para todas las operativas de comercio internacional. Al final, yo tenía un profesor años atrás, y ya cada vez van pasando más los años, ¿no? Pero me decía que el transporte terrestre es la madre del transporte, porque cualquier fase al final va a acabar o va a empezar por una fase terrestre. Y bueno, para ello tenemos a Josep Lluís Aymat, es un súper conocedor de este sector y además director de la Federación de Autotransportes de la provincia de Tarragona y conferenciante habitual en distintos foros. Además participa de forma activa pues, en la elaboración de artículos, en la divulgación de la materia y para mí es un privilegio que hayas aceptado hoy. Siento los nervios de que te he hecho pasar, Josep Lluís. No, el problema informático ya sabes cómo es, el tema informático, nunca sabes. Sí, pero bueno, la cuestión es que lo podemos sacar y podemos charlar contigo este ratito. Sí que me gustaría, antes de ponernos manos a la obra, si te parece, comentar un poquito algunos datos que pueden resultar de interés para el oyente, para los asistentes, sobre todo y que ayuden a contextualizar la situación que vivimos. En España aproximadamente contamos con 110.000 empresas en el sector del transporte terrestre y con una flota de aproximadamente 400.000 vehículos, de los cuales pues, tenemos 279.000 vehículos pesados. Destacar que en España contamos con aproximadamente 450.000 trabajadores asalariados y en esta actividad y con 110.000 autónomos. ¿Vale? Lo que supone aproximadamente el 85% de las empresas, pues al final son pymes y son pequeñas empresas, ¿no? Esto es llamativo, que es el número de trabajadores por empresa prácticamente más bajo que presenta el resto de países de la Unión Europea, ¿no? España está a la cola con un 3,3 de promedio de trabajadores a cuenta de empresa. Y como dato significativo, también pues España, que cuenta con la mitad de la población de Alemania, tiene el doble de empresas dedicadas al transporte de mercancías, ¿no? En lo que sería este contexto europeo, pues se está trabajando en lo que es el paquete de movilidad, luego lo comentaremos con Josep Lluís, y lo que es a nivel nacional, pues yo creo que si algo nos llama la atención es seguramente todo este conflicto que ha habido en los últimos meses o que está habiendo todavía en relación a los conflictos del paro de transportes, ¿no? Y a mí me gustaría indicar, antes de darte pie, Josep Lluís, indicar algunas fechas claves. Había preparado un pequeño PowerPoint, un material un poco didáctico que nos ayude a comprender un poco más esta cronología. Y vemos cómo, no sé si ves tú bien Lo veo, lo veo. Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, empezamos el día 22 de diciembre del año pasado, momento en que hay una convocatoria de paros que finalmente se suspende, una convocatoria promovida por la Plataforma de Defensa del Transporte y se suspende por el compromiso del Ministerio de Transportes de aprobar un paquete de medidas que diera solución a una serie de reivindicaciones históricas, ¿no? Estas reivindicaciones pues serán la regulación de unos precios mínimos, la reducción de los tiempos de espera entre carga y descarga, la prohibición de las labores de carga y descarga y el establecimiento de áreas de descanso especialmente habilitadas. Entonces, pues bueno, finalmente, como digo, se suspendió. Vamos a un siguiente paso, a un siguiente escenario, que es el 24 de febrero de 2022, momento de la invasión de Ucrania, y que, pues de golpe y porrazo, encontramos que el litro de gasolina pasa del 1,18 céntimos el litro a prácticamente 2 euros de promedio. Estos 2 euros es llamativo que 0,84 céntimos van destinados al IVA y a impuesto especial de hidrocarburos. ¿Vale? Luego nos vamos al 1 de marzo, donde se publica el Real Decreto 3/2022, y en este se materializa esta promesa del Ministerio de Transportes de abordar este problema, sobre todo de la prohibición de carga y descarga y de reducir los tiempos de espera para cargar y para descargar. Y bueno, luego nos vamos al 15 de marzo, un momento del 15 de marzo al 2 de abril, un momento bastante conflictivo, donde se paraliza el transporte o gran parte del transporte en España.
y sobre todo pues encabezado por Plataforma de Defensa del Transporte, y a esta convocatoria pues paradójicamente no se sumaron las principales asociaciones de transportistas, como puede ser pues tampoco el Comité Nacional de Transporte por Carretera y tampoco los principales sindicatos, por lo que tenemos que hablar de paros y no de huelgas en el transporte. Y luego ya nos vamos al 30 de marzo, donde es aprobada el Real Decreto 6-2022, que establece la bonificación famosa de los 20 céntimos por litro. Y finalmente nos vamos al 1 de agosto, en el momento en que se aprueba el Real Decreto 14-2022. Y esto supone un hito histórico para el sector, porque su artículo 2 establece una prohibición taxativa de fijar el precio del porte del servicio de transporte por debajo, mejor dicho, por encima de los costes operacionales. Esto lo que implica es la prohibición taxativa de trabajar en pérdidas, ¿no? Y bueno, finalmente el 14 de noviembre tuvimos una nueva convocatoria de paralizaciones que se vieron frustradas pues apenas 24 horas después. Y habiendo contextualizado ya, discúlpame, Josep Lluís, un poquito la situación, pues ya entro a preguntarte varias cuestiones. Y también os animo a todos los que nos estéis escuchando a que podáis realizar las preguntas que consideréis que resolveremos o resolverá Josep Lluís los últimos 15 minutos. Entonces, dicho esto, te quería preguntar si puedes hacernos una radiografía de la situación actual que vive ahora mismo el mundo del transporte en España. Bien, gracias, Felipe. A ver, el 22 de diciembre se suspende un paro, pero no era un paro convocado por plataformas, sino por el Comité Nacional, precisamente por unanimidad, ¿no? Que fue lo que dio lugar a la adopción de algunos compromisos por parte del Ministerio que se debían sustanciar precisamente dentro de del primer trimestre del año en curso, del año 22, y que fue precisamente el Real Decreto 3, ¿no? Entonces, evidentemente, la complicación del asunto fue que a raíz de la invasión de Ucrania y de toda la crisis energética que ya venía arrastrándose anteriormente, pero que fue agravada por la situación de guerra, pues el gasóleo empezó a subir de una manera descontrolada y eso fue un momento crítico para el sector del transporte, porque todos los mecanismos de ajuste que se dan cuando el alza es muy brusca, pues mientras no actúan los mecanismos de ajuste, hay una situación transitoria en que los transportistas trabajan prácticamente todos perdiendo dinero. Y entonces eso fue un caldo de cultivo y un escenario en el cual la plataforma pues pudo desarrollar su paro de marzo con un seguimiento muy importante en determinadas zonas, en otras no. Por ejemplo, aquí en Cataluña prácticamente no tuvo ninguna repercusión y creo que en buena parte fue porque por parte de las asociaciones se hizo un trabajo de información y formación durante mucho tiempo al sector para que se diera cuenta de que realmente estos escenarios de conflicto agudo en el cual pues se sale prácticamente con intención de quemarlo todo, pues no llevan a ninguna parte, ¿no? Porque después el transporte tiene que seguir trabajando y lo que no podemos son en escenarios precisamente inciertos y teniendo en cuenta que la crisis energética no solo afectaba al sector del transporte, sino que afectaba a toda la economía en general, pues evidentemente no podíamos hacer según qué manifestaciones o coger como rehenes a la población amenazándolas con que la íbamos a dejar sin comida en los supermercados, cosa que generó un cierto impacto también a través de los medios de comunicación porque no estaban acostumbrados a que una organización de transportes dijera claramente que iba a dejar a la gente sin comida, ¿no? Y eso provocó un escenario de conflicto muy importante. Es evidente que ese escenario de conflicto, no podemos engañarnos, sirvió para que la administración todos estos temas que veníamos desde hace muchos años hablando con ellos y que parecía que era imposible sacarlos adelante, pues la verdad es que yo creo que ese escenario de conflicto tan agudo en muchas zonas de España, pues les hizo cambiar rápidamente el chip, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la Administración Central se dio cuenta de que debía dar respuesta a una crisis cierta del sector del transporte y arbitrar no solo las medidas que ya estaban comprometidas en la desconvocatoria del paro anterior, de Navidad del año anterior, que hizo el Comité Nacional, sino dar pie a nuevos compromisos en los cuales realmente pues se escribiera un marco y se inscribiera un marco nuevo, ¿no? Tú has hecho referencia al tema de los precios mínimos. No, a ver, los precios mínimos no. Lo que se dijo fue que íbamos a adoptar
un principio de la ley de cadena alimentaria en el sentido de que en principio estaría prohibido trabajar por debajo de los costes de cada uno de los servicios individualizados de cada empresa. No obstante, esto que es evidente que ha sido un hito en cuanto a la concepción del transporte, tiene un problema gordo. Y es que los servicios es muy difícil cuantificar el precio y cada empresa además los hace a precio o coste diferente, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacerlo con unos vehículos que con otros, que sean amortizados, que sean nuevos, que el conductor tenga más o menos antigüedad, que se utilicen diferentes rutas, que por el tamaño de la empresa puedan aplicar determinadas economías de escala o no. Todo eso hace que realmente algunos principios que son hitos realmente y que teníamos mucho tiempo reivindicándolos, no obstante, sea más difícil de lo que parece implementarlos a la práctica, de tal manera que la Inspección de Transportes pueda actuar contra determinadas infracciones. Luego, si te parece, entramos un poquito más a ver los mecanismos que pudieran haber para aplicar estas medidas y si son coherentes o no. No obstante, hacerte el apunte de que, de hecho, la prohibición es taxativa y lo indica el artículo 2 del Real Decreto 14/2022. La prohibición es taxativa. Con lo cual, a mí, en materia de transporte, no me cabe lugar a duda que es aplicable, que viene perfectamente aplicable esta medida. Sí, es correcto. Sí, perdona. Sí, no, perdona, sigue, perdona, Felipe. No, dicho esto, si te parece, vamos a ver un poquito más lo que es Europa, vamos a extrapolar la visión de forma más periférica y vamos a ver que el contexto europeo al final también está marcado por esta dinámica de lo que es la aprobación del paquete de movilidad. Para los que no les venga pues de nuevas este concepto, lo que busca este paquete de movilidad es crear un mercado más justo, un mercado más competitivo y, sobre todo, mejorar ciertas condiciones laborales a nivel general para los conductores. Y esto se ha hecho mediante tres principales pilares: el reglamento sobre tiempos de conducción y descanso, la directiva sobre desplazamiento de trabajadores y el reglamento de acceso al mercado de transporte. Entonces, viendo un poquito este contexto, también te quería preguntar cómo ves. Antes hablamos de una radiografía del transporte en España, ahora hagamos una radiografía, si te parece, del contexto europeo. A nivel europeo lo que estaba muy claro es que muchos países empezaban a legislar por separado, dado que había una cierta parálisis por parte de la Comisión Europea para abordar determinados problemas que se venían denunciando desde hacía tiempo, en el sentido de que había condiciones de dumping laboral por parte de determinados países que estaban pues utilizándose sus empresas para, es decir, había empresas buzón que se abrían por parte de algunas empresas, digamos, de países centrales como Alemania o Francia o incluso España, se hacían sucursales en países del este de Europa principalmente para beneficiarse de condiciones sociales más beneficiosas, más favorables y poder rebajar o poder tener margen de beneficio superior o rebajar costes y por lo tanto poder captar mercado. Todo eso estaba obligando realmente a la Administración Europea a mover ficha y esa ficha fue el paquete de movilidad. Como bien dices, el hecho de limitar y controlar el cabotaje, el hecho de establecer que hay obligación de proporcionar a los conductores un retorno cada 3 o 4 semanas en función de los descansos semanales que hagan, si son reducidos o no, toda esta serie de medidas, realmente yo creo que era una obligación por parte de Europa para poder equilibrar y volver a sujetar a los países para que no se separaran y no empezaran a legislar por separado como se estaba haciendo, ¿no? Con el tema de los descansos en las cabinas por parte de Francia, que fue uno de los impulsores e iniciadores, pero que otros países se estaban sumando y estaban haciendo que ese proceso de unificación normativa para hacer un único mercado a nivel del transporte en toda Europa, pues se estuviera rompiendo a nivel de diferentes normativas que estaban rompiendo ese marco. Yo creo en ese sentido que el establecimiento de este marco, de esta reacción, es muy positiva y tiene que tener también un elemento importante para intentar mejorar las condiciones de vida de nuestros conductores. Tenemos una crisis brutal de falta de atractivo por parte del sector para atraer
a nuevos conductores. Tenemos un déficit que la Comisión Europea ya ha cifrado en más de 450.000 a nivel de toda Europa, y si no hacemos que las condiciones laborales mejoren a todos los niveles, pues será imposible, ¿no? Y eso pasa por las condiciones de vida de los conductores cuando están trabajando. Sí, si te parece, luego analizamos un poquito más cuál es el futuro del sector, ¿no? Y qué aspectos pues podríamos, entre comillas, mejorar. Y bueno, si te parece, por seguir avanzando, también comentar un poquito el tema de las paralizaciones en el transporte, que hemos comentado antes, pero que creo que es un tema que la verdad ha levantado bastantes ampollas. Ahora ya en esta última convocatoria ha sido pues probablemente una convocatoria frustrada, ¿no? Podemos hablar de una convocatoria frustrada. Y sobre todo puntualizar una cuestión, ¿no? Que el día del que estábamos preparando esta sesión, pues comentábamos que es que durante o sea, no se ha convocado ninguna huelga. Al menos esto último no ha sido una huelga. Esto es una paralización, aunque ciertos medios, digamos, de comunicación han fomentado sobre todo este concepto. No sé si de forma insidiosa o no, pero es un hecho, ¿no? Entonces, tenemos que hablar propiamente de paralizaciones patronales, porque este tejido de los convocantes al final responde sobre todo a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y llama la atención que la plataforma únicamente cuenta con aproximadamente unos 800 afiliados. Yo cuando vi este dato, que no está muy transparente del todo, pero me llamó la atención cómo al final 800 afiliados más sus simpatizantes eran capaces de movilizar todas estas paralizaciones. Y luego también decir que, como dato, que el Comité Nacional de Transporte de Mercancía por Carretera al final es el órgano consultivo que tiene esa interlocución con el gobierno, ¿no? Y que en ningún momento se ha sumado, al menos a estas últimas convocatorias. Entonces, ni podemos hablar de huelgas, ni yo creo que tampoco podamos hablar de un sector muy unido, ¿no? Parece que haya cierta fragmentación. Y entonces yo te quiero preguntar si estas paralizaciones por parte de plataformas, sobre todo, ¿crees que al final les ha llevado al camino deseado, a la respuesta que ellos esperaban? Bueno, a ver, el hecho de la conflictividad del sector, siempre como hay un minifundismo empresarial muy grande y muchos autónomos, siempre hay una confusión por parte de los medios, algunos medios de comunicación, que lo asimilan al hecho de ser huelgas. Pero realmente son paros empresariales, paros patronales. Sí que es verdad también que, sobre todo en el paro que hicieron en marzo, esa convocatoria, Plataforma se presentó intentando compaginar y representar tanto a pequeños empresarios, autónomos y trabajadores. Es decir, se abrogaron una representatividad que prácticamente no la habíamos visto desde el sindicato vertical, ¿no? Que agrupaba en la época franquista pues a todos los elementos de la cadena productiva, desde los trabajadores hasta los empresarios. Y por lo tanto, esa confusión venía ya, digamos, desde el momento en que el convocante, ya toda su cartelería, toda la información que difunde a las redes, ya dice que representa tanto a unos como a otros y que también lo titula como huelga, pues los medios de comunicación pues le dan ese marchamo de huelga que tiene en este sentido más protección legal, por así decirlo, ¿no? Es decir, tiene un reconocimiento legal, es un derecho fundamental, etcétera, etcétera, y por lo tanto supongo que querían darle ese barniz. Es evidente que los sindicatos, desde el primer momento y últimamente con la segunda convocatoria fallida de Plataforma, dijeron claramente que Plataforma no podía hacer una huelga, que era una organización empresarial, que además nosotros sabemos precisamente que es muy poco representativa, nunca ha podido entrar en el Comité Nacional porque su representatividad y el número de empresas que realmente están encuadradas dentro de la estructura de Plataforma son muy pocas. A título enunciativo, nosotros como federación aquí en Tarragona tenemos tantas empresas como Plataforma, no solo nosotros aquí en Tarragona. Por lo tanto, es evidente que el resto de organizaciones que están dentro de las diferentes organizaciones del Comité Nacional, que sí que tienen acreditada la representatividad, pues tienen un número de empresas infinitamente mayor. Pero sí que es verdad que nosotros no, cuando hacemos algún tipo de conflicto, nos cuesta más llegar a los medios porque no
tenemos una responsabilidad. Es decir, nosotros sí que representamos a mucha gente y tenemos una responsabilidad y no podemos salir diciendo que vamos a dejar a la gente sin pan o sin leche o sin mantequilla o que vamos a hacer un bloqueo para que no tengan alimentos frescos. Esto sería impensable en una organización empresarial que sea seria y realmente representativa. Sería impensable que saliéramos a los medios con este discurso. Muy bien. Sí, sí, probablemente, a ver, yo siempre lo creo, ¿no? Hay sectores especialmente críticos. Yo, por ejemplo, sobre todo toco temas portuarios, he tocado el tema de la estiba bastante desde dentro y las prerrogativas en la estiba, sin entrar en la analogía o la comparación, pero al final el sector sabe que tiene pues un cierto poder de dejarnos desabastecidos, ¿no? Y esto es un condicionante muy grave para todo el conjunto económico al final. Y en este sentido, sobre todo, quería preguntarte, por qué, que ya me ha respondido un poquito, ¿no? ¿Por qué las principales asociaciones no se han sumado a estas últimas convocatorias, ¿no? Y de hecho lo han anunciado públicamente, oye, no nos sumamos. Sí, no, está clarísimo. Nosotros cuando hicimos una convocatoria que fue de cara a la Navidad del año pasado, hicimos una convocatoria y en este sentido la Administración respondió y hubo una serie de compromisos que se materializaron, de hecho, en el Real Decreto 3/2022, iniciando un camino de compromiso que ya te digo que además fue, en este sentido, la Administración se dio más prisa en dar más prioridad a la resolución de determinados problemas que veníamos anunciando desde hacía tiempo a raíz de que, sobre todo en determinadas zonas, la convocatoria de plataforma de marzo tuvo un seguimiento importante y en este sentido, a pesar de que eran poca gente, el descontento que había por parte de muchísimos transportistas, sobre todo pequeños y autónomos, por el desajuste que le provocó en sus cuentas la subida tan impresionante en poco tiempo del precio del gasoil, fue el escenario ideal para que triunfara. Eso pasó también en el año 2008. En el año 2008, Plataforma y los antecesores de los que dirigen ahora ya hicieron una convocatoria que tuvo un cierto seguimiento en su momento porque también coincidió con un escenario en el cual el precio del gasoil subió mucho rápidamente y eso creó un caldo de cultivo muy propicio para que un conflicto tuviera un seguimiento. Pero desde luego lo que nosotros como organizaciones mayoritarias vamos a hacer es secundar o dar protagonismo a una organización absolutamente minoritaria cuando tenemos un escenario de negociación abierta y que la Administración por fin ha entrado a negociar, sin discutir el hecho de que al final realmente el hecho de paralizar determinadas zonas o tener un conflicto importante en las calles siempre supone para la Administración un acicate para darte un protagonismo o para activar mecanismos de negociación o de ayudas que hasta el momento dudaban en si dar o no. Muy bien. Y sí, sobre todo, preguntarte, claro, no sabía que vosotros desde FEA también habéis participado dentro de las movilizaciones o dentro de esta convocatoria que al final se frustró o de alguna forma no se llevó a cabo en diciembre. Sí, porque esa convocatoria era del Comité Nacional y nosotros estamos dentro, de hecho, de la organización mayoritaria del Comité Nacional, que es CETM. Sí. Muy bien, a ver si no sabemos si tendremos más paralizaciones o no. Yo creo que el hecho de que tuvieran que desconvocar a las 24 horas de convocar esta última, supongo que ha sido un baño de realismo por parte de plataformas. Es decir, una cosa es que siendo poca gente consigas una repercusión muy alta porque el escenario es propicio y, como he dicho antes, un marco en el que el gasoil sube descontrolado siempre es un escenario propicio para convocar un conflicto en el sector nuestro, pero otra cosa es que realmente en un escenario de negociación abierta en que se han dado ayudas directas que nunca se habían concedido en este sentido, ayudas directas por vehículo a las empresas de transporte, que se ha concedido una bonificación al precio del gasoil, si más no solo a nivel profesional, sino también para todos, haciendo una medida un poco electoralista, pero que en todo caso también ha aliviado ciertamente las cuentas de las empresas que utilizan combustible. También ha habido reivindicaciones que se han dado que eran importantísimas, como el hecho de tener este compromiso de invertir
en áreas de descanso seguras, ¿no? Que es una reivindicación que ya por fin tanto Europa como España sabe que es necesario proporcionar este marco de descanso y de seguridad a los transportistas y sobre todo a los conductores que están viajando con el vehículo. El hecho de implantar el tema del principio de cadena alimentaria, el hecho de que la carga y descarga sea prohibida para los conductores, el hecho de que los tiempos de espera para producir paralización pase de 2 horas a 1 hora. Es decir, ha habido una serie de concesiones, por así decirlo, de modificaciones en la normativa de transporte que realmente van en la buena dirección, y creo que esa dirección es la de intentar reequilibrar la posición negociadora de las partes, en la que los transportistas siempre eran la parte débil. Sí, sin duda ha sido un hito, a ver, ciertamente podríamos decir histórico. Yo, la verdad, no llevo tantos años como tú y no tengo quizá esa visión tan periférica que puedes tener tú, pero sí que, al menos analizando los reales decretos, ¿no? Ves que la materia que se ha aprobado es pues bueno, bastante materia y además clave, ¿no? Clave en las reivindicaciones y clave también en adaptar a la normativa que nos venía desde Europa a través de reglamentos y directivas, ¿no? Entonces, El tema de la morosidad, Felipe, por ejemplo, ha sido sí, el hecho de incorporar como infracción que está, digamos, al alcance de los inspectores de transporte a través del examen documental digamos, del papeleo de las empresas, ¿no? El hecho de poder detectar allí qué clientes están pagando dentro del plazo o no, y poder sancionar a los clientes que estén pagando fuera del plazo de los 60 días, pues esto también está provocando y ha provocado, de hecho, novedades importantes en el tema de la carga y descarga. Pues ha habido muchos elementos de la logística de muchas empresas que han tenido que ser modificadas. Incluso en el paquete de movilidad europeo, pues muchas empresas que estaban utilizando esas buzonas han cerrado y han abierto filiales y sucursales en los países donde querían operar, sujetándose, por lo tanto, al marco legal obligatorio en el estado en donde hacían y abrían las filiales, ¿no? Es decir, la normativa, una vez que hay realmente voluntad de inspección y de hacer que se cumpla esa normativa, pues evidentemente tiene efectos rápidos en un mercado como el nuestro. esperemos a ver si, a ver, la administración siempre va un paso, evidentemente, por detrás que el sector privado, o al menos eso parece, ¿no? Muchas veces. Entonces, a ver qué medios, porque ahora ya tenemos los reales decretos, si os parece, y con tu permiso los comentamos brevemente. Eh, Teníamos, como hemos dicho, aprobado este Real Decreto 3/2022, que lo que hace es prohibir taxativamente, literalmente, la participación de los transportistas en estas labores de carga y descarga. Es una prohibición que pesa en territorio nacional, es decir, en España. Para aquellos transportes internacionales es de más dudosa y difícil aplicación esta medida. Entonces, y sobre todo el control de esta medida. Entonces, también aclarar que el conductor no puede cargar y descargar, pero puede ir acompañado de un operario que efectúe esta carga y descarga. Y luego, la empresa no puede facturar conjuntamente lo que es el porte y la descarga, pero sí puede hacerlo por separado y por partidas diferenciadas, ¿no? Y dentro de esto, si te fijas, bueno, os he puesto aquí las principales medidas en el PowerPoint que establecidas por el Real Decreto 3/2022. Como hemos dicho, esta prohibición de participar en las labores de carga y descarga, que tiene bastantes excepciones, mudanzas y guardamuebles, transporte de vehículos cisterna, vehículos basculantes, portavehículos, carga fraccionada, paquetería, transporte de animales vivos. Estas son las principales excepciones a esta prohibición de carga y descarga. Pero además establecía las indemnizaciones cuando el tiempo de espera para la carga o la descarga sea superior a 1 hora. Y por no entrar en a desgranar todo el contenido de este Real Decreto, ¿no? Porque no toca, pero sí también comentar que como tercera medida, pues se adapta toda esta nueva normativa en caso de desplazamiento de conductores que ya nos venía impuesta por Europa. Y si te parece, ya comentamos las del Real Decreto 14/2022 para aquellos oyentes que quieran también ponerse un poco al día. Y pues ha sido bastante llamativa este Real Decreto 14/2022, aprobado el 1 de agosto, sobre todo porque en su artículo 1
establece una modificación de la ley del contrato de transporte y además pues obliga, por así decirlo, a formalizar carta de porte para aquellos transportes directamente contratados con el porteador efectivo y que sean superiores a 50 euros de valor del transporte. Esto es muy, muy llamativo y no voy a entrar a comentarlo porque si no podríamos también abrir un debate muy intenso, pero sí, bueno, pues soslayarlo por encima. Y luego otra cuestión fundamental que hemos visto es que este Real Decreto 14/2022 lo que hace es una prohibición taxativa de fijar el precio del porte por debajo de los costes operacionales. Es decir, se prohíbe trabajar por debajo de costes. Y entonces, yo te quería preguntar si tú consideras que tanto las medidas del 14/2022 como las del Real Decreto 3/2022, si te parecen realmente que suponen una diferencia significativa o no. Sí. El tema de la carga y descarga, veníamos muchos años diciendo que no podía ser que los conductores fueran obligados a hacer estas tareas. Estas tareas, yo creo que es uno de los motivos por los cuales nos encontramos en la situación en que estamos de escasez de conductores, ¿no? La cantidad de cosas que se le obligaron a hacer a los choferes y que realmente no era su trabajo. Y en este sentido, yo creo que supone un cambio importante. Sí que es verdad que hay excepciones, pero son excepciones ligadas sobre todo a la especialidad de la carga, en las cuales la intervención del conductor muchas veces pues es obligado. Por parte de la revisión del precio con el tema del combustible, indexarlo, a mí me parece absolutamente fundamental. De hecho, la cláusula del gasoil ya estaba establecida desde hacía tiempo, las condiciones generales de contratación. Sin embargo, había muchas empresas que se habían negado en redondo a proporcionar en los contratos con sus transportistas esta cláusula del gasóleo. Sé que había empresas de transporte que tenían con clientes importantes esta cláusula pactada ya desde hacía años, pero sin embargo el hecho de hacerla obligatoria y fijar las fórmulas de revisión cada X tiempo, en 5% por encima o por debajo desde la celebración del contrato, etcétera, etcétera, todas estas normas la verdad es que dan mucha seguridad para que no vuelva a suceder que una alza súbita del precio del transporte pues deje en una situación de nula rentabilidad, incluso de trabajar a pérdidas a las empresas de transporte. La reducción de los tiempos de carga y descarga. Es evidente que llevábamos mucho tiempo diciendo que hacía falta incentivar para que los cargadores y los destinatarios de las mercancías agilizaran todos los procesos de almacenaje y de carga y descarga, porque el hecho de tener a los transportistas a veces con los camiones allí aparcados 4 y 5 horas, que era muy habitual, pues bueno, daba lugar a auténticas salvajadas. El hecho de establecer la obligación de hacer cartas de porte y de documentar los contratos también va en la buena dirección, con independencia de toda la polémica que ha habido sobre el hecho de si había de contener o no el precio del transporte, cosa que evidentemente pues es una información comercial sensible. Yo creo que en este sentido la aclaración que se hizo a las fuerzas de inspección en carretera es muy conveniente. Es decir, una cosa es que se lleven los documentos de control administrativo, que son los que se tienen que enseñar en carretera, y otra cosa es que la inspección de transporte tenga acceso, evidentemente, a toda la documentación que tiene que constar en la empresa y donde puede examinar las cartas de porte o bien con los precios o bien los contratos de transporte continuado en el marco de los cuales pues después la carta de porte documenta cada uno de los envíos que se realiza y se puede saber el precio de cada transporte. Lo que después a mí me llama mucho la atención es el redactado del artículo 2 que tú hacías antes referencia. Claro, aquí se está estableciendo que ninguna empresa puede trabajar por debajo de su coste, pero es que a veces las empresas realmente el precio, averiguar a qué precio, a qué coste están trabajando cada uno de los envíos que realiza es muy difícil y desde luego no tiene nada que ver el hecho de que una empresa pueda trabajar a un precio o a otra y resulta que una empresa puede decir mi precio por debajo del cual yo creo que pierdo dinero es 100, mientras que otra empresa dice sí, pero yo tengo vehículos que ya están amortizados, tengo personal que no tiene antigüedad, mi tamaño es superior y compro componentes fundamentales como neumáticos, carburante, etcétera, a un precio inferior por economías de escala. Y entonces aquí hay una casuística terrible que puede dar lugar a una conflictividad legal importantísima en el caso de que la inspección hiciera
y sancionara por este concepto a empresas de transporte que podrían perfectamente pues presentar sus números y ir a un contencioso administrativo, habida cuenta de que las sanciones en el marco de la legislación de transporte son muy, muy cuantiosas y en este sentido seguramente habrá conflictividad. Sí, a ver, bueno, de hecho ya la está viendo, ¿no? Ya la está viendo, aunque mucho más reducida, mucho más controlada. También la respuesta del gobierno, al final, pues, es una respuesta latina de aprender sobre la marcha. Y esta vez, pues el despliegue el 15 de noviembre fueron de 50.000 efectivos prácticamente y cuerpos de seguridad para el tema de las paralizaciones. O sea que imagínate si el Ejecutivo no sabe de sobras la importancia del transporte en España. Y hablando, o al hilo de lo que comentabas también, de las prohibiciones en lo que es descarga, sobre todo porque yo creo que esta situación era preocupante para todos. Preocupante porque no habían coberturas legales, como tú bien decías. Teníamos al final a transportistas, porteadores que estaban haciendo labores de carga y descarga que luego no tenían ningún tipo de cobertura legal, a nivel laboral. Estaban desamparados. Entonces, en ese No había sentido, ninguna concertación de riesgos ni nada. información acerca de los riesgos específicos de los centros de carga y descarga. Es decir, era realmente increíble cómo se podía permitir esta actividad. Sí, supongo que también la situación de COVID de alguna forma sobrevino. Los transportistas, pues yo creo que no se ha rendido el homenaje que, por ejemplo, han podido tener pues desde otros sectores, sobre todo pues, el médico o también pues el agroalimentario, pero realmente los transportistas desarrollaron una labor pues ejemplar durante ese tiempo. Y bueno, también te quería comentar esa situación de conflicto. Sobre todo, el Ministerio de Transportes lo que está diciendo es déjennos tiempo para que nosotros podamos aplicar mecanismos de control y por parte del sector o concretamente plataforma, se sigue ejerciendo presión para que se establezcan medios que aumenten el control y la inspección, ¿no? Y lo quieren ya. Y esto a veces es difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, también se quejan de que las empresas, al final, o mejor dicho, las quejas pueden venir a través del buzón de denuncias anónimas o bien a través de una denuncia particular. La denuncia anónima, pues nos constaba que habían unas 80, se habían presentado unas 80 en este 2022, pero que realmente no se personaba de inmediato la administración o en este caso la inspección para comprobar que esto efectivamente era así. Y luego, en el caso de las denuncias que no son anónimas, pues claro, lo que se argumenta es que puede haber algún tipo de represalia cuando tú denuncias a una empresa de que, pues evidentemente, desde el punto de vista comercial, pues te veten, ¿no? O hay algún tipo de represalia a nivel comercial, ¿no? Y bueno, pues visto esto, te quería preguntar también sobre el tema de las nuevas convocatorias de 2022, ¿no? Y si, ya lo hemos comentado antes, si vamos a volver a tener convocatorias, si vamos a tener otra vez paros y si estas medidas pues al final han resultado suficientes y van a cerrar este proceso o vamos a tener más conflictos y reorganizar y planes de contingencia otra vez. Es un tema difícil de contestar porque el futuro siempre es un poco invisible, pero yo preveo que realmente tengamos ahora mismo una época en que hay que digerir y hay que implementar y poner en marcha todos los nuevos mecanismos que hay, ¿no? Desde el hecho de que la contratación pues ahora será mucho más escrita, el hecho de que el gobierno ya ha anunciado planes de inspección centrados también en comprobar que estas novedades se están respetando por parte de operadores y empresas de transporte y también de los clientes importantes que al final son los que marcan la pauta dentro del sector. Por lo tanto, yo preveo un escenario de cierta pacificación en los próximos meses mientras se digiere, incluso la administración también hace sus deberes y pone en marcha los mecanismos que tiene que aplicar para la comprobación
Yo me consta, por ejemplo, hoy estaba en un chat de secretarios territoriales de muchas organizaciones de transporte y estábamos precisamente comentando que en la inspección en esta última semana se ha activado bastante y están pidiendo a muchas empresas documentación y que se están personando incluso en algunas para hacer un análisis de cómo se están en la práctica poniendo en marcha todas estas novedades, ¿no? Porque, claro, las empresas de transporte también es un proceso, es decir, todas estas novedades supone su implementación y su puesta en práctica un proceso de adaptación de todo el mundo, empresas, operadores, clientes y todos. Yo creo que en este sentido se está haciendo un esfuerzo, pero que no va a ser aquello de decir hoy para mañana, sino que va a haber un proceso continuado en el cual, si realmente la Administración hace los deberes, no habrá esa excusa que han utilizado los de plataforma en esta última convocatoria fallida, de que sobre todo decían esto, ¿no? Hacían un discurso en el sentido de que la Administración no tiene intención real de que se lleve a cabo todos estos cambios normativos y las empresas en la práctica trabajen de acuerdo con estas nuevas normas, sino que es sencillamente una operación de cosmética, pero que no hay voluntad real de que se aplique. Yo creo que en este sentido, si las inspecciones de transporte hacen su trabajo, que me consta que hay esa voluntad de aplicación, no tiene por qué haber esto. Y después hay otra cosa muy importante. Los empresarios de transporte y los autónomos y los pymes, todos tienen que tener en cuenta de que cuando un cliente incumple una normativa, pues ellos no tienen que ser los que le digan, oiga, usted tiene que pagar impuestos por sus beneficios. Eso ya está clarísimo, es ley, es obligación. Y por lo tanto, no se trata de que ellos cada día tengan que decirle, oiga, usted está obligado a, sencillamente cuando vean que no hay ninguna voluntad de ponerse al día y de trabajar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales, lo que tienen que hacer es utilizar o bien los mecanismos de denuncia o bien informar a las propias asociaciones como la nuestra, que nosotros ya nos encargaremos también de notificar e informar a la inspección de que empresas se niegan a implementar estas medidas y a trabajar de acuerdo con los requerimientos legales actuales. Es evidente que uno de nuestros trabajos es utilizar para que no pueda haber represalias comerciales y para que no pueda haber ningún tipo de desventaja comercial, proporcionar un marco en el cual nuestras empresas pueden perfectamente informarnos bajo un secreto absoluto de que nosotros nunca revelaremos quién nos ha informado, información sensible que podamos trasladar a la inspección. Pues la verdad es que también me suscita una duda en todo el tema del relevo, ¿no? Antes lo has comentado en la primera pregunta, es que no hay un relevo. Y yo creo, comentabas, alrededor de faltan 400.000 conductores en Europa, ¿no? Entonces, ya la propia exposición de motivos del Real Decreto de 3/2022 establece literalmente falta al orden de 15.000 conductores profesionales en España, ¿no? Y esta situación, pues parece que se ha intentado de alguna forma solventar con diferentes instrumentos, como fue pues la eliminación de los requisitos de flota mínima, de antigüedad máxima de los vehículos, sobre todo para acceder al sector, y bueno, ciertos cambios que se instrumentalizaron a través de las reformas de la LOT, de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, en el año 2018, pero bueno, que no parece que acaben de cuajar, no parece que tengamos conductores o una nueva generación de conductores, ¿no? Y eso preocupa, ¿no? Preocupa muchísimo. Sí. En estos momentos yo te diría que en todas las reuniones del sector no hay ninguna en que no se hable de este tema. Que hace unos años pues era una preocupación que se manifestaba de manera esporádica, me cuesta mucho, pero estaban muy ligados también al ciclo de la construcción, ¿no? Cuando la construcción tiraba y se trabajaba mucho, había más dificultad para encontrar choferes porque mucha gente pues que tenía también una cierta cualificación se empleaba en la construcción, que pagaban sueldos tan o mejores que en el sector del transporte y podían dormir cada noche en su casa, y el trabajo que también es duro, pero que seguramente no es tan duro como las condiciones en que teníamos a los conductores cuando también habían de hacer cargas y descargas, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no está ligada al ciclo de la construcción, sencillamente faltan conductores por todas partes, porque realmente si tú analizas la cantidad de carnés profesionales que cada año se obtienen,
pues cada vez son menos. Hace 25 años había más de 100.000 carnets profesionales que se creaban en un año normal, y estos últimos años el número varía entre 25 a 30.000 carnets profesionales. Es decir, hay menos de un tercio de los que se sacaban hace unos años. Y esto cada vez va más, no solo en España, sino que es un problema a nivel de toda Europa. En Alemania faltan 50.000 choferes, en Inglaterra faltan también 30 o 35.000, en Francia. Es general en todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque no es atractivo. Es un sector que lo hemos hecho entre todos que el trabajo del conductor pues no tenga el prestigio que debería tener, y sobre todo teniendo en cuenta, como tú has dicho antes, la situación que pasó en el COVID, ¿no? El COVID fue una prueba de fuego para todas las redes logísticas y de distribución y de transporte bestial. Si los conductores en ese momento en que no sabíamos realmente lo que estaba pasando, en esos momentos iniciales casi de pánico, pues hubieran dicho que se bajan del camión, se bajan de la furgoneta, no reparten, se quedan en su casa como el resto, temerosos de contagiarse de una enfermedad que podía ser mortal, no había trajes de protección, se cerraron todos los centros que distribuían gasolina, que proporcionaban servicios, comida y tal a los conductores en toda la red de rutas, de vías públicas. Es decir, fue unos días absolutamente dantescos, en que menos mal que en este sentido que la Administración reaccionó y a petición nuestra obligó a que hubiera una red abierta de estaciones de servicio, que se abrieran obligadamente y por ley los servicios también para poder que los conductores pudieran hacer sus necesidades, porque es que no tenían ningún sitio ni siquiera para eso. Es decir, fue una situación en que si ellos se hubieran tirado atrás, hubieran tenido miedo y hubieran abandonado el vehículo, se hubiera producido una situación de caos indescriptible. Gracias a Dios eso no pasó, pero es evidente que no ha habido el reconocimiento público a esa labor que hicieron y que fue impagable. Sí, desde luego que hay que hacer justicia sobre todo a estos camioneros que han estado al pie del cañón durante todos esos meses, y pues a ellos les dedicamos esta ponencia, por supuesto. Quería preguntarte también, Josep Lluís, por supuesto, invitaros a todos los participantes a que formuléis las preguntas que consideréis. Tenemos unos 8 o 10 minutos todavía, así que os invito a que formuléis las preguntas que queráis. Yo te quiero preguntar, esto ni siquiera te lo había comentado antes, si tú ves un paralelo entre el tema de los chalecos amarillos en Francia respecto a lo que ha podido pasar aquí en España, ¿no? Sobre todo con plataformas, si tú le ves cierta similitud o no la ves para nada, ¿no? Bueno, una cierta similitud no puedo dejar de verle, teniendo en cuenta que además Plataforma, cuando ha hecho, sobre todo en esta última convocatoria fallida, si te fijas en los documentos que confeccionó y que redactó, hacía un llamamiento no únicamente al sector del transporte a movilizarse, sino que también lo hizo a todos los sectores que pudieran mostrarse descontentos con la actuación del gobierno. Apelaba directamente a sectores que tradicionalmente son muy reivindicativos, como ganaderos, agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, intentó en este sentido hacer una marcha cuando el lunes, que fuera el primer día del paro, hicieron esa marcha por la Castellana para llegar a nuevos ministerios, estuvieron apelando directamente a otros sectores que estuvieron descontentos con la acción del gobierno. En este sentido, no sé si buscaban una conflictividad que fuera más allá de lo sectorial y que tuviera una correspondencia política más amplia. Muy bien, también nos preguntaban por redes sociales, nos lo dejaron por LinkedIn, una pregunta sobre por qué en España hay tan pocos conductores nacionales. Yo creo que lo hemos tocado un poquito, no sé si quieres incidir un poco más. Bueno, es que cuando empezó a haber dificultades para encontrar conductores aquí en España, evidentemente las empresas tuvieron que empezar a buscarlos donde fuera. Hay que tener en cuenta que la desaparición del servicio militar obligatorio, si bien tuvo muchas ventajas, es evidente que para el sector fue una catástrofe, porque la mitad prácticamente de las plantillas que había entonces en las empresas de transporte habían obtenido el carnet militar, que después se convalidaba por el carnet civil de conductor de vehículo pesado. Y en este sentido, aquello era una cantera impresionante a la hora de incorporar gente al sector, porque por una parte el servicio militar interrumpía la vida laboral
que por una parte podía haber llevado esa persona hasta entonces, interrumpía y salías del servicio militar con la posibilidad de emplearte en una empresa de transporte convalidando el carnet militar que te habían dado, con lo cual eso yo he hablado con muchos transportistas que me decían que en su día más de la mitad de sus conductores habían obtenido el carnet de esta manera. Cuando desapareció, esta cantera dejó de producir. Y entonces, además, la Administración nunca consideró que la obtención de un carnet profesional tenía que ser obtenido de acuerdo con la formación profesional reglada. Así como hay muchas profesiones que se pueden estudiar a través de los institutos de formación profesional con un currículum reglado por parte de la Administración, aquí resulta que no, que era una obtención puramente privada a través de las autoescuelas, con lo cual tenía un costo. El hecho de no hacer el servicio militar significaba que las personas que podían estar interesadas pues ya tenían una vida laboral desde el primer momento, desde los 16 o 17 años, y resulta que para tener los carnets de este tipo hace falta tener 21 años o hacía falta tener 21 años, con lo cual tenían que esperar muchos años durante los cuales ya consolidaban una vida laboral diferente. Es decir, ha habido una multiplicidad de causas, pero la fundamental es que además el prestigio de esta actividad es mínima y en este sentido pues no somos atractivos. Bueno, no pasa nada, los abogados tampoco somos atractivos, pero tendremos que seguir trabajando y ganándonos la vida, ¿no? Y al final con sectores que son tan sensibles para el resto de la economía como es el vuestro, ¿no? Supongo de todas maneras que llegará un momento en que la falta de conductores sea tan evidente y los efectos serán tan impresionantes para el resto de los sectores económicos que no habrá más remedio que o agilizar los procesos automáticos de conducción o hacer los convoyes que antes se han hablado algunas veces de hacer varias unidades de transporte conducidos por un único vehículo tractor o a través de seguimiento a través de sensores. Es decir, alguna cosa se tendrá que implementar porque realmente la trascendencia que tiene esta escasez de conductores en el resto de actividades económicas puede ser brutal. Claro, parece que vamos de ese minifundismo que comentábamos antes a pues esos oligopolios, ¿no? O esa reducción hacia, o el futuro pinta que vamos hacia ahí, ¿no? Sobre todo porque va a haber a mayor o misma demanda y menor oferta, el precio del transporte probablemente suba y también de alguna forma pues la categoría que probablemente pues, los transportistas merezcan, ¿no? Al final es una consideración que se... En estos momentos, una de las causas por las cuales también está subiendo el precio y las condiciones de la actividad están mejorando es porque esta escasez de conductores ya está repercutiendo en que no se puede dar todo el servicio que podría darse con un número superior de conductores. Es decir, ya está teniendo efectos a la hora de equilibrar el mercado o incluso hacer que el mercado necesite más camiones de los que tiene operativos en este momento. Sí, Raquel Pons nos comenta, ¿creéis si es posible ayuda para conseguir más conductores? Sí. No, perdona, ¿creéis si una posible ayuda para conseguir más conductores sería la eliminación del CAP? ¿Esto podría ser factible? Hombre, evidentemente, cuantos más requisitos, más dificultoso es la obtención y más gente se retrae a la hora de iniciar el camino en el caso de que tuviera intención de emplearse en este sector, pues claro, pero no obstante el CAP también tiene efectos beneficiosos y desde este punto de vista tendría que hacerse las cosas de manera que pudiera perfectamente consolidarse una profesión atractiva y que tuviera, no obstante, también esta formación continua que supone el CAP y que bien hecho seguramente tendría efectos positivos. No obstante, es evidente que todos los requisitos que se pongan siempre... El otro día, por ejemplo, estaba en una reunión donde se estaba comentando todas las dificultades crecientes que hay para que los conductores, porque claro, la conducción pura ha desaparecido. Prácticamente todas las empresas necesitan proporcionarles tablets, documentación, tienen que gestionar el tacógrafo que cada vez, a veces, pues su uso no deja de ser un elemento complicado, hacer las anotaciones que tengan que hacer. Es decir, cada vez más el conductor, la faena del conductor desde este punto de vista está trascendiendo lo que es la simple conducción, no ya por carga-descarga, sino por temas documentales, por temas que se le añaden a través precisamente de todos estos cambios normativos, ¿no? Entonces, claro, esto también tiene sus
sus efectos, pero por eso también el CAP y toda la formación que se le da tiene que permitir que estos conductores pues realmente sean operativos y puedan proporcionar esta ayuda a la hora de administrar las empresas correctamente. Y luego respecto a, también Raquel nos comenta, ¿consideráis que los sueldos pueden ser uno de los principales motivos de la carencia de conductores? Perdona que no te he De oído la bien. carencia de conductores, de que no hayan tantos conductores. Sí, pero no, antes, la ausencia Los sueldos, los sueldos. Sí, probablemente sea una cuestión de pues sueldos también, que los no sueldos, es evidente que los sueldos tienen su importancia y el hecho de que el sueldo sea superior siempre tiene efecto de atracción y también prestigia más una actividad con un sueldo más alto que con un sueldo más bajo. Por lo tanto, es indiscutible que la escasez de conductores llevará a un escenario de incrementos salariales. Eso es indiscutible y, por lo tanto, no hace falta ni comentarlo. Pero no es lo único. Es decir, las condiciones de trabajo en que se realiza el trabajo también tienen mucho que ver. Es decir, el salario es importante, pero no es lo único. Y en caso de nuestro sector, creo que un ecosistema, por así decirlo, amable con el conductor, que le permita realmente desarrollar el trabajo en unas condiciones de vida dignas, son tan importantes como el sueldo. Yo creo que tú has dado con una de las claves con este adjetivo, ¿no? Dignidad. Creo que eso es muy importante, dignificar el sector. Y evidentemente se dignifica no solo con el sueldo, sino con otras aplicaciones, con otras pues sistematizaciones legales, ¿no? Entonces, por último ya, para cerrar, una pregunta que nos lanza José María Ledesma. Le mando un abrazo bien fuerte. Gracias por estar aquí, siempre al pie del cañón, José María. Dice, buenas tardes. Teniendo claro que las operaciones de carga y descarga están prohibidas por parte de los conductores, ¿nos podría indicar si también está prohibido el trincaje y fijación de la carga por parte del conductor en el medio de transporte? Yo entiendo que no. Si es únicamente un elemento de estiba en el cual pues utiliza los elementos que lleva el propio camión, las cinchas que lleva el camión, etcétera, etcétera, y que está acostumbrado a utilizar y que son las que le han proporcionado la empresa o él ha comprado como autónomo para poder hacer esta estiba, yo entiendo que no. Pero la casuística aún no está muy desarrollada. Es decir, esto es un proceso en el cual vamos a ver a lo largo de los próximos meses, vamos a ver muchísimas escenarios concretos en los cuales un inspector de transporte puede entender que no está prohibido y otro podría entender que sí. Y al final habrá que dilucidar muchos de estos escenarios en los tribunales, porque todos los manuales que se han confeccionado para proporcionar una serie de guías para el tema de carga y descarga, pues son evidentemente elementos que no son normativos, que son simples recomendaciones de la Administración o unas guías interpretativas para que los inspectores actúen, ¿no? Pero vamos a tener que esperar un tiempo, pero yo entendería que no, que está dentro de un elemento de estiba, de decir, oye, pues ahora que ya está colocada la carga y tal, pues vamos a cincharla o vamos a hacerlo así o así. Es evidente que el conductor conoce su vehículo mejor que los operarios que estén haciendo el trabajo de carga. Sí, además también porque no olvidemos que al final quien asume ese deber de custodia y de diligencia durante esa fase de custodia, al final viene siendo el transportista, con lo cual tiene que hacer unas comprobaciones mínimas, sobre todo para poder cumplir con esa obligación de resultado que es realizar el transporte y hacerlo con seguridad, ¿no? Entonces yo creo que por unos mínimos tendremos que pasar, evidentemente, ¿no? Correcto. Es evidente que es una actividad profesional, es evidente que es una obligación de custodia, porque realmente la actividad de transporte, siempre se lo digo a la gente que me lo pregunta, transportar no es únicamente hacer una serie de operaciones, sino conseguir un resultado. Y el resultado es que la mercancía llegue en perfecto estado al lugar de destino. Y si no consigues este resultado, tú has fallado. Es igual que digas lo que digas y que te excuses como te excuses. El fallo es evidente porque tú lo que te has comprometido no es en hacer una serie de operaciones mecánicas, sino a conseguir ese resultado apetecido. Muy bien. Pues nada, Josep Lluís, mira, al principio ha sido un poco aparatoso el poder conectar contigo. Al final ha sido pues una conversación súper agradable y divertida. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Estoy súper contento de haberte tenido aquí, súper agradecido. Así que muchísimas gracias. Al contrario, Felipe, estoy encantado de haber participado y de estar con vosotros. Gracias, Josep Lluís.
nada más, a los que estáis detrás de la pantalla, pues mandaros un caluroso saludo y agradeceros vuestra participación en la que es hoy la última sesión de las 3 que hemos organizado, y no quería cerrar sin agradecer, pues por supuesto, a nuestro patrocinador, Gestoría Riola. Un abrazo para Alex y para Leopoldo. También, como no, a todo el equipo de ITL Lawyers, especialmente a Sergio Cayuela, que ha estado ahí, que es un león y que ha estado ahí hasta el último momento, pues dándolo todo para que este evento saliera adelante. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.